Bueno, esta noche quiero hablar con ustedes sobre el tema de qué piensa Dios acerca de los homosexuales. No es un tema particularmente agradable de discutir, ni tampoco lo sería hablar de cualquier pecado, para ser justos. Pero se ha vuelto relevante, esencial y necesario que obtengamos una perspectiva bíblica sobre este esfuerzo rápidamente creciente y normalizador de aceptar la homosexualidad en nuestra cultura. Necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. Hay tanta confusión al respecto fuera de la iglesia, lo cual es comprensible. Pero parece haber casi la misma confusión dentro de la iglesia. De hecho, hay un nuevo tipo de evangelicalismo que se describe a sí mismo como tolerante, amoroso y no juzgador, y que está afirmando a aquellos que viven y legitiman estos tipos de deseos y comportamientos. Y lo hacen mientras mantienen el nombre de Jesucristo y afirman que ellos mismos son cristianos. Quiero que miren 1 Corintios capítulo 6. Y todo lo que quiero hacer es darles una perspectiva bíblica para que sepan cómo ve Dios este tipo de comportamiento. Y permítame decir desde el principio, y se los mostraré, pero quiero decirlo porque quiero que lo entiendan. El pecado homosexual no es nada más ni nada menos que un acto o actos sexuales perversos. No es más que eso, ni menos que eso. Es un comportamiento sexual perverso y anormal. Me siento reticente incluso a llamar a alguien homosexual, porque eso parece identificarlo con algún tipo de carácter permanente que lo ata a ese comportamiento. No es más ni menos que un acto o actos perversos. En 1 Corintios capítulo 6 veamos el versículo 9. El apóstol Pablo escribe estas palabras. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está la buena noticia que responde nuestra pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca de los homosexuales? Es el deseo de Dios que sean salvos, que sean justificados, que sean santificados, que sean lavados, y que la homosexualidad y el comportamiento homosexual sean solo parte de su pasado, para que se pueda decir de ellos, esto eran algunos de ustedes. Ahora, la lista aquí es interesante por muchas razones. Hay muchos pecados. Solo estamos observando el pecado de la homosexualidad, pero también hay otros tipos de pecados de los cuales necesitamos ser liberados, lavados, santificados y justificados. Además, esta lista nos da una idea de las personas que eran parte de la iglesia de Corinto. Ahora, si supieran que una iglesia estaba llena de exfornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, codiciosos, alcohólicos, difamadores, extorsionadores, etc., podría ser el tipo de gente que querrían evitar. Pero estas son precisamente las personas que componían la iglesia de Corinto. Y eso nos dice no solo algo sobre la iglesia, sino también mucho sobre esa sociedad. Era una sociedad no muy diferente a nuestra propia sociedad, que está llena de los mismos tipos de personas, fornicarios, idolúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, estafadores, etc. Nada ha cambiado mucho. Entonces, esta iglesia, Grace Community Church, como la iglesia de Corinto, está formada por personas que encajan en estas categorías anteriores. Pero ustedes han sido lavados, han sido santificados, separados de esos comportamientos y han sido justificados delante de Dios, porque Él ha derramado su amor perdonador y gracia sobre ustedes debido a la fe en Cristo. He bautizado y otros han bautizado en las aguas del bautismo aquí mismo a personas que han sido liberadas de todos estos pecados, incluida la homosexualidad. Por la gracia de Dios y a través de su amor salvador, los pecadores homosexuales son redimibles,
y algunos de ustedes que están sentados aquí son un testimonio viviente de ese hecho. Recuerdo estar sentado en mi oficina un día y recibir una llamada telefónica de un hombre que dijo, «Mi nombre es David Chastain». Dijo en una voz débil, «Estoy en un hospital, necesito que venga a verme». Fui a un hospital cercano. Entré en la habitación y supe de inmediato que estaba muriendo de SIDA, porque conozco ese aspecto. Lo he visto muchas veces. Estaba rodeado de amigos, todos ellos obviamente homosexuales. Estaba siendo atendido por una enfermera o asistente que también era claramente homosexual. Me acerqué a su cama y él tomó mi mano tan fuerte como pudo en su condición debilitada y dijo, «He vivido una vida homosexual durante más de 20 años. Fui criado en una familia cristiana, en un hogar cristiano, en una iglesia cristiana. Conozco el Evangelio. Lo he rechazado y lo he odiado toda mi vida. Ahora voy a morir de SIDA y no quiero ir al infierno. ¿Puede ayudarme?» Y yo le dije, «Por supuesto que puedo». Y comencé a compartir el Evangelio con él, y la habitación quedó vacía en 10 segundos. Les digo, 10 segundos, si acaso. Él abrió su corazón a Cristo. Hice una oración larga y le pedí a Dios que fuera misericordioso con él y lo salvara mientras él apretaba mi mano. Luego le dije, «Si deseas orar, esta es tu oportunidad para pedir perdón». Y lo hizo. Y oró una de las oraciones más desgarradoras que he escuchado en mi vida, suplicándole a Dios que lo perdonara por la vida miserable que había vivido en desafío a lo que había sido criado para saber que era verdad. Y después de esta larga y apasionada oración, miró fijamente a la pared y le dije, «¿Qué estás mirando?». Él dijo, «Estoy mirando el reloj allí porque quiero recordar la hora de mi nueva vida». Y estaba abrumado por un sentido de alegría. Dijo, «Tengo mucho que compensar en muy poco tiempo». Le llevé algunos libros que leyó tan rápido como pudo. Dio testimonio de su fe en Cristo. Y creo, si recuerdo bien, que fueron unos 5 días antes de que falleciera. No todas las conversiones son tan dramáticas como esa. Esa fue una de las más dramáticas. Les contaré sobre otra al final. Una de las tragedias supremas en nuestros días es la reclasificación de la homosexualidad como un no pecado, como un comportamiento normal, como un comportamiento aceptable, e incluso como un comportamiento noble, porque supuestamente así es como fuiste hecho, en lugar de definirlo como lo define la Biblia, una perversión de la que necesita ser rescatado. Un diagnóstico equivocado elimina la cura. Y la Iglesia evangélica debe mantenerse firme en una definición bíblica del pecado y confrontar al pecador con todos los pecados, ya sean convencionalmente populares o no. Existe un movimiento masivo para apaciguar la culpa asociada al comportamiento homosexual, y es una culpa feroz que necesita un apaciguamiento implacable. Hay un movimiento masivo para liberar de alguna manera a estas personas de su comportamiento, que es el resultado de una lujuria desenfrenada, y hacerles sentir que lo que hacen está bien. Se ha hecho un esfuerzo para redefinirlo como un estilo de vida alternativo aceptable, una orientación sexual, una diferencia genética o una preferencia personal. Pero no es eso. No es más que un acto sexual perverso. Eso es todo, nada más y nada menos. Y las personas que se involucran en ello y se ven atraídas por ello por una serie de razones, terminan sumergiéndose más y más profundamente en este tipo de conducta. Es el mismo tipo de adicción que afecta a aquellos que son adictos a la pornografía, al adulterio para el caso. Pero esta parece ser mucho más intensa y mucho más disponible en términos de su satisfacción. Estas personas, que están tan impulsadas a despojarse de la culpa, a liberarse de cualquier evaluación que diga que están pecando, están promoviendo y vendiendo su perversión como si fuera algo normal en todos los niveles de esta nación, comenzando por las escuelas primarias, las comedias de televisión, las películas y todos los demás medios de comunicación. El gobierno ha intensificado su apoyo, financiando sus esfuerzos,
y acomodándolos de todas las formas posibles con leyes antidiscriminatorias. Los políticos buscan el voto homosexual haciendo campaña por los derechos homosexuales. Quieren que aceptemos la noción de que el comportamiento homosexual es realmente algo natural para una minoría legítima, que es lo mismo que ser afroamericano o hispano. Estas personas son una minoría que ha sido injustamente discriminada y ahora tienen derecho a un trato especial bajo la ley para compensar esta larga y dura discriminación. Las mejores estadísticas que pude encontrar indican que entre el 1 y el 2% de la población en nuestro país se clasificaría a sí misma como personas que practican actos sexuales homosexuales. Pero esta porción tan pequeña de nuestra población está exigiendo la atención del 98 al 99% restante de nosotros. Están tratando de hacernos aceptar el hecho de que esto es algún tipo de comportamiento normal. No solo eso, también creen que merecen un trato especial porque han sido tan maltratados en el pasado. Su agenda es simple. Quieren desensibilizarnos al carácter pecaminoso de esto. Quieren desensibilizarnos. No necesitan que nos convirtamos en defensores, solo necesitan que no nos importe, que nos rindamos, por así decirlo, que los reconozcamos como otra minoría que debería disfrutar de los mismos derechos humanos que otros disfrutan. Esto no es una raza de personas. Esto es un comportamiento sexual, nada más, nada menos. Es ridículo asumir que porque practican un acto sexual específico o actos, por lo tanto exigen ciertos derechos y deberían recibir esos derechos. No sé cómo se puede separar esto de otorgar los mismos derechos a personas que cometen otros actos desviados, como pedófilos, asesinos, violadores, traficantes de drogas. Todos ellos tienen una orientación diferente. ¿Deberían tener derechos? ¿Agresores de esposas? ¿Abusadores de niños? ¿Dónde terminamos esto? Todo pecado ocurre porque las personas están inclinadas hacia él. Y cuando una sociedad decide que ciertos pecados y ciertos pecadores deberían tener derechos especiales, se ha alejado mucho de una verdadera comprensión del pecado y de la Escritura. ¿Vamos a dar los mismos derechos a los violadores? Bueno, esta es simplemente su inclinación. Están hechos así. Tienen fuertes impulsos en esa dirección. Deberían poder expresarse de cualquier manera que deseen, y deberíamos darles derechos, porque están inclinados hacia eso. Las personas que son violadores, entiendo, están compelidas, impulsadas. Lo mismo ocurre con los que son abusadores de niños, pedófilos. Su preferencia se ha convertido en la causa de la epidemia de salud pública más devastadora en la historia de esta nación. Ellos lanzaron la epidemia de SIDA. Su preferencia, si continúa junto con otras desviaciones sexuales en nuestra cultura, causará la corrupción más devastadora que cualquier nación haya conocido desde las plagas de la Edad Media. Sin mencionar el colapso financiero en el sistema de salud, tratando de cuidar a todas estas personas. Son muy agresivos al reclutar niños, tan jóvenes como puedan, en las escuelas primarias, para arrastrarlos al pozo de su perversión y hacer que ellos mismos se sientan normales. Ahora se les ha otorgado el derecho de adoptar niños para que puedan tener sus propias víctimas justo bajo sus narices, en sus propias casas. Esto sería como tomar a 2 asesinos en masa y decirles que pueden adoptar niños y esperar que un niño normal sea producido en ese tipo de entorno. Su comportamiento no es más que la expresión de una lujuria sexual que es antinatural, retorcida y desenfrenada. Y no importa cuánto intenten glamorizarlo, hacerlo parecer normal y agradable, déjenme darles algunas estadísticas. El 80% de las personas que participan en actos homosexuales dicen que la mitad de sus parejas son completos desconocidos, 1 de cada 2. ¿Cuántas parejas tienen? Las últimas estadísticas que pude encontrar indican que el homosexual promedio ha tenido más de 500 parejas sexuales. 500. Según su propia confesión, el 50% de ellas son completos desconocidos. El 30% ha tenido 1000 parejas.
algunos hasta 1600. Las últimas estadísticas que pude encontrar indican que en promedio, estas personas tienen 300 parejas al año, casi una persona diferente cada día. La conducta de sus actos no tiene límites. Todo comenzó en lo que se llamaron baños de vapor gay, donde solían tener contacto anónimo con entre 10 y 30 desconocidos en un solo día. Un comportamiento similar ha encontrado su camino hacia otros lugares. Se incluyen otros actos concebibles e inconcebibles, de los cuales no necesitamos hablar. Representan entre el 1 y el 2% de la población, pero el 50% de las personas con SIDA. 1 de cada 20 de estas personas es un abusador de niños. En la población normal, la proporción es de aproximadamente 1 en 500. En el mejor de los casos, tienen 1000 veces más probabilidades de contraer SIDA, 100 veces más probabilidades de ser asesinados, y el 80% de ellos tiene enfermedades de transmisión sexual. La esperanza de vida promedio de nuestra población es actualmente de 75 años. El promedio de vida del estadounidense es de 75 años. La persona promedio que vive una vida homosexual muere a los 39 años. Solo el 2% vive hasta los 65 años. Solo para quitarle el glamour a esto, así es como realmente es. Es una lujuria sexual que ha perdido todo control. Es suicida. Y podría dar una lista interminable de estadísticas e información sobre este problema, pero a partir de cierto punto no es útil. Lo que es más importante es entenderlo desde la perspectiva de Dios, por lo que realmente es. Así que volvamos a nuestro texto en 1 Corintios capítulo 6. Allí en el versículo 9 se menciona la palabra afeminados. En la nota marginal de la NAS, New American Standard Bible, se traduce como afeminados por perversión. Malakos es la palabra griega. Parece haber sido un término técnico para referirse a la pareja pasiva en las relaciones homosexuales. Martin Gingerich, uno de los mejores lexicógrafos del griego, dice que la palabra probablemente también incluye a hombres y niños que se permitían convertirse en prostitutos masculinos y eran la pareja pasiva. Es más que afeminado, en el sentido en que pensamos en algo superficial o estilístico. Es una forma de prostitución homosexual. Luego está la palabra homosexuales, arsenokoites. Dos palabras griegas, una que significa relaciones sexuales y otra que significa hombres. Es un término que significa hombres teniendo relaciones sexuales con hombres. Significa exactamente eso. Estas personas practican un pecado que los excluye del reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Nunca pertenecerán al reino de Dios mientras vivan continuamente en ese estilo de vida. Sorprendentemente, las iglesias hoy en día, que se supone representan al reino de Dios, abren sus puertas y sus brazos a estas personas que practican este tipo de comportamiento desviado y las abrazan. El Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Nacional de Iglesias, hace décadas reclasificaron esto como un no pecado. Denominaciones importantes ordenan a personas que practican la homosexualidad, tanto hombres como mujeres lesbianas, como pastores. Los cuáqueros, entre otros, dicen que la homosexualidad no es más deplorable que ser zurdo. Tenemos homosexuales entre los episcopales y un obispo en la iglesia episcopal que abiertamente participa en comportamientos homosexuales. Un pastor de una iglesia metodista cercana dijo, y cito, «Un homosexual es bienvenido en esta congregación y tendrá todos los derechos y privilegios. Y la iglesia emergente, esta especie de nueva ola de la iglesia, no toma una posición sobre esto. No están seguros de nada en la Biblia, y están seguros de que no están seguros sobre esto. De hecho, sorprendentemente, hay un esfuerzo por parte de algunos teólogos para probar que Pablo era un homosexual reprimido, luchando con sus deseos sexuales nunca resueltos, y que, como resultado, se convirtió en un homosexual reprimido que se odiaba a sí mismo. Incluso hay un grupo de iglesias para homosexuales cristianos,
las iglesias de la comunidad metropolitana, fundadas por un hombre llamado Troy Perry. Puede que hayan oído hablar de ese nombre. Tuve la dudosa oportunidad de debatir con él en una ocasión. Y para estar seguro, porque sé que estas personas pueden ser violentas, llevé conmigo al guardia derecho titular de los Rams de Los Ángeles de aquella época. No sabía exactamente lo que iba a suceder. Troy Perry, junto con otro caballero, vino a defender el caso del comportamiento homosexual cristiano, que intentaron glorificarlo. Troy Perry decía, soy monógamo, y cosas por el estilo, hablando de una relación amorosa y demás. Y yo simplemente había recibido del Departamento de Policía de Los Ángeles un historial completo de sus arrestos por tener sexo en callejones de Hollywood. Por eso tenía a ese hombre sentado a mi lado. No hace falta decir que lo mencioné, y ese fue el final del debate. Estaba furioso, salió de la sala enfurecido. Esta iglesia metropolitana de la comunidad, que aún existe, enseña que la homosexualidad es un don de Dios, que Jesús no era hostil hacia las lesbianas y los homosexuales. Dicen que David y Jonatán eran homosexuales, al igual que Ruth y Noemí eran lesbianas. Y afirman que Sodoma fue destruida por falta de hospitalidad. Eso es exactamente lo que dicen. Para los puros, todas las cosas son puras, y para los impuros, todas las cosas son impuras. Así que, dentro del marco del cristianismo, hay todo tipo de tolerancias para este pecado. Y es trágico, no porque queramos condenar a estas personas, sino porque queremos que despierten al hecho de que están excluidas del reino de Dios hasta que lleguen a una comprensión de su pecado y busquen perdón y liberación. Pablo tuvo que enfrentarse a esto porque estaba en todas partes en su cultura. Hay una lista de los tipos de personas que asistieron a la iglesia: exhomosexuales. Se nos dice que Sócrates era homosexual, y uno muy activo, al igual que muchos de los líderes y filósofos griegos. Platón escribió una sección completa en su famoso Banquete, exaltando el amor homosexual. Algunos historiadores nos dicen que incluso Alejandro Magno tuvo tanto amantes hombres como mujeres. Algunos han dicho que los soldados griegos luchaban valientemente para proteger a sus compañeros amantes. La historia dice que Julio César tenía su propio amante. Tiberio César adoptó a niños pequeños y los abusó cruelmente. Aparentemente era pedófilo. Tanto Gibbon como Toynbee, grandes historiadores, escriben que esto fue uno de los principales factores que contribuyeron a la decadencia del Imperio Romano y la caída de Roma. Algunos dicen que casi todos los Césares estuvieron involucrados en comportamiento homosexual. Era algo tan común que, según algunos historiadores, al menos 14 de los primeros 15 Césares participaron en ello. Nerón, el César en el momento en que Pablo escribió 1 Corintios, tomó a un joven llamado Esporo, lo mandó castrar, luego se casó con él en una boda completa y vivió con él como su esposa. Así que el mundo de Pablo no era muy diferente al nuestro. El comportamiento homosexual, como todos los otros pecados que se mencionan allí, estaba por todas partes. Pablo lo confrontó tal y como es. Es un comportamiento pecaminoso. Es un acto pecaminoso. No era homofóbico. No estaba reaccionando de forma exagerada porque él mismo fuera un homosexual reprimido. Fue fiel a la escritura divina y fue fiel al pecador al decirle su pecado con el propósito de que se arrepintiera. Pablo sabía lo que enseñaban las escrituras. Vamos a descubrirlo. Deuteronomio 22. Y vamos a avanzar rápido a través de estos textos. Dejaremos un estudio detallado de ellos para otra ocasión o para tu propio estudio. Hay notas extensas en la Biblia de Estudio MacArthur que podrías encontrar útiles y tal vez quieras leer más adelante. En el capítulo 22 de Deuteronomio, versículo 5, se dice: La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominable para el Señor tu Dios. Esto es lo que hoy llamamos un transexual o un travesti, o tal vez incluso otro término del que no estoy al tanto.
Una persona que intercambia su ropa por la del otro sexo, porque esto le produce algún tipo de emoción lujuriosa. Literalmente, en hebreo dice, una mujer no vestirá lo que pertenece a un hombre, ni un hombre se pondrá lo que pertenece a una mujer. Ropa, implementos, armas, herramientas, cualquier cosa que robe una identidad masculina o femenina clara. No estamos hablando del hecho de que algunos legalistas religiosos del pasado dijeron que por eso las mujeres no podían usar pantalones, porque los pantalones pertenecen a los hombres. Vamos, en el Antiguo Testamento todos usaban túnicas. Eso no es de lo que estamos hablando, pero los hombres tenían túnicas que parecían túnicas de hombres, y las mujeres tenían túnicas que parecían túnicas de mujeres. Los hombres debían ser hombres y las mujeres debían ser mujeres. Dios nos hizo hombre y mujer, y Satanás, por supuesto, ha buscado borrar esa distinción a lo largo de la historia de las religiones falsas. Eso es lo que se ha borrado. El antiguo escritor Maimónides, a quien mencioné esta mañana, también dice que un hombre vestido con ropa femenina y elegante a menudo iba a adorar a Venus y Astarte. Y por cierto, típicamente los dioses griegos eran hombres o mujeres. Entonces, un hombre vestido con ropa femenina y elegante iba a menudo a adorar a Venus, según Maimónides y Astarte. Y las mujeres vestidas con armadura masculina iban a honrar al dios de la guerra, Marte. Era algo muy típico en las religiones antiguas, el éxito satánico al hacer que las personas borren la distinción entre hombre y mujer. No hay nada nuevo sobre los drag queens, nada nuevo sobre los imitadores femeninos, nada nuevo sobre las mujeres que se visten para parecer hombres y los hombres que se visten para parecer mujeres, a veces en público y quizás más a menudo en privado. Es una perversión, es una abominación, incluso usar ropa que pertenezca al sexo opuesto o implementos que les pertenezcan. Vayamos al capítulo siguiente. Capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 1. No entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputados su miembro viril. Este es un verdadero transexual, alguien que, de manera muy primitiva, ha destruido su masculinidad. Ahora, esto era un tipo de cirugía antigua. Es suficiente decir que la palabra en hebreo, traducida como magullado, es la raíz básica de la palabra aplastado. No diré más. Hay personas que afirman que, de alguna manera, son mujeres atrapadas en cuerpos de hombres y van al médico para someterse a una cirugía. Alguien que hace eso no entrará en la congregación del Señor. En tiempos antiguos, las personas se sometían a esto por los dioses. Se convertían en eunucos, servían a los dioses, iban a un templo y se convertían en prostitutas masculinas. Los padres hacían esto con niños de tan solo 10 años de edad, entregándolos a los dioses para servirles y ganar algún mérito de los dioses en los que creían. Alguien tan profundamente involucrado en el paganismo como para hacer esto, estaba restringido de los privilegios y derechos de ciudadanía dentro de la nación, porque habían profanado la imagen de Dios y mostrado desprecio por la palabra de Dios, el diseño de Dios y la voluntad de Dios. No tenían lugar en la asamblea del Señor. ¿Es esto permanente? ¿Quieres decir que en el Antiguo Testamento, si hacías esto, si te convertías en eunuco, nunca podías ser salvo, nunca podías ser perdonado? Déjame aclararte esto. Isaías 56. Veamos Isaías 56, y es importante. Versículo 3. Isaías 56, 3. Así dice el Señor, por cierto, es el Señor quien habla aquí, que el extranjero que se haya unido al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Aquí tenemos una ventana de esperanza, que el extranjero fuera del pacto de Israel, fuera de la raza de los judíos descendientes de Abraham, no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Que no diga eso el extranjero que viene y dice, quiero ser parte de esta nación. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Quiero adorar a tu Dios a tu manera. Que no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, soy un árbol seco. Se acabó para mí.
no tengo futuro, no tengo esperanza, no tengo parte en el pueblo de Dios. Porque así dice el Señor, versículo 4, a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que me agrada, y se mantengan firmes en mi pacto, les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Ahora, hay un juego de palabras aquí. ¿Hay perdón para ellos? ¿Hay salvación para ellos? Incluso en el Antiguo Testamento hay perdón y salvación. Que el eunuco no diga, no hay esperanza para mí. No permitas que ese pagano, incluso el pagano castrado, piense que nunca puede recibir el perdón de Dios y nunca puede recibir vida de Dios. Dios le dará un lugar en su casa, dentro de sus muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre eterno. Y esto es exactamente lo que Dios hace en Hechos 8. ¿Recuerdas? En Hechos 8, no necesitas buscarlo, Felipe se une a un carruaje, y en el carruaje está un eunuco que servía a Candace, reina de Etiopía. Aquí hay un caso, tal vez de un niño, entregado por sus padres, castrado, y dado a esta mujer, esta monarca, para servirle. ¿Y qué estaba leyendo este niño? Isaías. Y se le instruyó acerca del Mesías y la salvación. Y él preguntó si podía ser bautizado, y fue bautizado, fue salvado, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, un eunuco no arrepentido e incrédulo era excluido, y Dios no quería que estuvieran cerca de su asamblea porque no quería que tuvieran ninguna influencia maligna. Pero la salvación está abierta para ellos. En un sentido, invitamos a todas las personas que viven en este tipo de perversión pecaminosa a abrazar a Jesucristo como Salvador, a ser perdonados, a recibir una nueva vida, un nuevo nombre, salvación completa y el cielo eterno. Pero no les damos la bienvenida para que vengan aquí a propagar esa perversión. Tenemos que protegernos de eso. Volvamos entonces a Levítico 18, mientras seguimos viendo cómo la Escritura habla de este pecado. Es bastante claro. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es una abominación. Como tampoco tendrás relaciones sexuales con un animal, ni una mujer se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión como la bestialidad. Luego continúa diciendo, en el versículo 24, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo echo de delante de vosotros. Esa es la razón por la que vas a entrar a la tierra prometida, y las naciones que están allí serán expulsadas, porque así se conducen, en perversión homosexual y perversión con animales. En cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. No cometeréis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habite entre vosotros. No lo permitas en la tierra entre nadie. ¿Cómo podrías permitirlo en la iglesia? Porque los hombres de la tierra que habitaron antes que vosotros han cometido todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. Así que la tierra no os vomitará, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Si abres la iglesia a los homosexuales, podrías encontrar a Dios vomitando a toda la iglesia de su boca. Versículo 29. Cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, las personas que las hagan serán eliminadas de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mi mandato, para que no practiquéis ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Y aquí está la razón, yo soy el Señor vuestro Dios, y así lo digo. No hay absolutamente ningún error. La perversión homosexual y su comportamiento son contaminantes. Producen el juicio de Dios. Dios no ha cambiado su opinión. Dios no es diferente ahora de lo que era entonces. Lo ve exactamente de la misma manera. En el capítulo 20 de Levítico, versículo 13 dice, si alguien se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación, ciertamente serán muertos, su sangre será sobre ellos. La pena es muerte, ejecución inmediata, como lo era por adulterio.
Ahora hay algunas personas que dicen, bueno, Jesús dijo que soy el fin de la ley. No, Él dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. Dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. La ley moral de Dios es inmutable y absolutamente inalterable. 1 Timoteo 1:10 menciona hombres inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina. Al principio de la Biblia, la homosexualidad está clasificada como pecado. Al final de la Biblia, sigue estando clasificada como pecado. Vayamos a Génesis 19. Génesis 19 es la ilustración más dramática de este pecado en la Escritura. Por supuesto, Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó hombre, Sacar, y mujer, Nekeba. Debían complementarse, convirtiéndose en una sola carne y produciendo descendencia. Este es el diseño inalterable de Dios, un hombre y una mujer. Satanás entonces quiere corromper eso inmediatamente, ¿verdad? Y así sucede. En el capítulo 3 tienes la caída. Luego, ¿qué viene después? En el capítulo 12 tienes adulterio. En el capítulo 19 tienes incesto. En el capítulo 34 tienes violación. En el capítulo 38 tienes prostitución. Parte de la historia de Génesis son los patriarcas. Otra parte de la historia de Génesis es el desarrollo de la perversión sexual. Y aquí en el capítulo 19 de Génesis se destaca la homosexualidad. Sodoma es la ciudad. Y por cierto, según Ezequiel 16, Sodoma estaba llena de todo tipo de maldad, pero nada más impactante que esto. Sin duda había adulterio, fornicación, poligamia, incesto, violación, prostitución, lo que sea. Pero fíjate en esto. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, He aquí ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, No, en la plaza nos quedaremos esta noche. Génesis 19. No era una buena idea. Dos magníficos ángeles celestiales, en una forma hermosa como ninguna que la gente haya visto. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Lot los estaba protegiendo, y expresó bondad hacia ellos como visitantes celestiales, al igual que Abraham y Sara lo habían hecho en el capítulo 17, cuando también fueron visitados. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como ancianos, toda la gente de cada rincón de la ciudad. Se corrió la voz de que esas dos magníficas criaturas estaban en la ciudad y en la casa de Lot. Y los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, hombres jóvenes y ancianos. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Tráelos afuera para que tengamos relaciones con ellos. Literalmente, para tener relaciones sexuales con ellos. Así de perversos eran. Pero Lot salió a ellos en la puerta, y cerró la puerta detrás de él. Salió afuera, cerró la puerta detrás de él y les dijo, Por favor, hermanos míos, no actúen tan perversamente, por favor. Ahora bien, tengo dos hijas que no han tenido relaciones con hombres. Por favor, déjenme traérselas y hagan con ellas lo que les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, ya que han venido bajo el amparo de mi techo. ¿Qué clase de plan tan extraño es ese? Tal vez digas, bueno, quizá pensó que, debido a que eran tan lujuriosos en la categoría del pecado homosexual, las chicas no les resultarían atractivas. Puede ser. Probablemente una explicación más fiel sería decir que Lot preferiría sacrificar a sus propias hijas antes de permitir que los ángeles de Dios fueran abusados. Por cierto, en este punto, un hombre llamado Bailey escribió un libro en el que decía, El pecado de Sodoma fue una falta de hospitalidad. La gente no fue muy hospitalaria con estos ángeles. Sí, eso es cierto, pero fue mucho más que eso. La respuesta de la gente afuera en el versículo 9 fue esta.
Quítate de en medio, Lot. Además, dijeron, este ha venido aquí como extranjero y ya actúa como juez, refiriéndose a Lot. Ahora te trataremos peor que a ellos. Entonces empujaron fuertemente contra Lot y se acercaron para romper la puerta. Ahora, esto está completamente fuera de control. Quieren a los dos extraños. Su pasión es tan fuerte que asaltan la puerta impulsados por la lujuria. Pero los hombres, los ángeles, en el versículo 10, extendieron sus manos, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y golpearon a los hombres que estaban en la entrada de la casa con ceguera, tanto a los pequeños como a los grandes, a los importantes y a los insignificantes. Eran jóvenes y ancianos, pequeños y grandes. Pero fíjate en esto, incluso después de haber quedado ciegos, seguían tratando de encontrar la puerta. ¿Dirías que su lujuria estaba fuera de control? Increíble. Uno pensaría que si te quedaras ciego, te alejarías de allí. Pero la lujuria es tan compulsiva como lo es este tipo de perversión que siguieron intentando llegar a la puerta, y Dios finalmente quemó toda la ciudad hasta reducirla a cenizas. Y de ese evento surgió el nombre que, a lo largo de los años, se ha utilizado para describir este tipo de comportamiento: sodomía. La palabra sodomía, que aparece en 1 Reyes 14:24 y Deuteronomio 23:17-18, tiene su origen aquí. Un sodomita era alguien que practicaba la perversión homosexual. El pecado de Sodoma fue la homosexualidad, no la falta de hospitalidad. Esto se reitera, por cierto, en Judas, versículos 6 y 7. Es realmente el mejor término, deberíamos usarlo. Gay es un término absurdo para describirlos. Son cualquier cosa menos alegres. Culpa masiva, soledad, sin futuro, sin esperanza. Tratan de enterrar su culpa bajo alguna campaña de autojustificación. Son cualquier cosa menos alegres. Homosexualidad es un término clínico. Sodomita es un término bíblico. Esto muestra lo que realmente es, una pasión y una lujuria que están fuera de control. Sin embargo, hay otro texto del Antiguo Testamento que debemos abordar. Vayamos a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3 y comenzaré en el versículo 9. Hay ciertas personas que se rebelan contra Dios. Aquí están. La expresión de sus rostros testifica contra ellos, y como Sodoma exhiben su pecado abiertamente, no lo esconden. Ay de ellos, porque sobre sí mismos traen el mal. Así es como es. Los sodomitas exhiben su pecado abierta y públicamente. No lo ocultan y traen sobre sí mismos mayor mal. Digan a los justos que les irá bien, porque comerán del fruto de sus acciones. Ay de los malvados, les irá mal, porque lo que se merecen les será hecho. En el versículo 12 dice, los opresores de mi pueblo son niños y mujeres los gobiernan. Declaraciones interesantes. El término mujeres allí puede referirse a hombres afeminados o personas afeminadas. Algunos léxicos lo traducen como hombres afeminados. Podría ser que incluso en el tiempo de Isaías había sodomitas en el gobierno, en posiciones de poder y autoridad. Si pueden, les gusta llegar a esas posiciones. El libro La invasión gay de William Rogers informa que ha habido al menos un homosexual en cada gabinete presidencial desde Franklin Roosevelt, y ahora hay más que nunca. Isaías probablemente sabía que la sodomía estaba por todas partes, incluso en altos lugares. Era parte de la vida de los asirios, los babilonios y los egipcios. Algunos historiadores dicen que los faraones practicaban la homosexualidad. Lo esperamos del mundo no regenerado. Tomó 150 años, pero finalmente este pecado, junto con otros, destruyó a Israel bajo el juicio divino. Lo que destruyó a Sodoma también destruyó a Israel. Más tarde destruiría a Grecia, destruiría a Roma y puede destruir a Estados Unidos. Es pecado, es mortal, es destructivo. Y Dios no ha cambiado su visión. Nuestra sociedad se niega a verlo de esa manera, porque hemos creído en muchas mentiras. Nació un hombre llamado Sigmund Freud, que, entre muchos comportamientos humanos, se interesó en tratar con los sodomitas. Él determinó que era un trastorno psicológico relacionado con una madre dominante.
En los años 30 apareció un hombre llamado Aegis, quien publicó un manual, un libro sexual, sacando la sodomía a la luz y señalando a algunos sodomitas famosos. Él concluyó que los sodomitas tienden a ser grandes hombres porque tienen un tipo de genio especial ligado a su sodomía. Escribió sobre Erasmo, el humanista holandés del siglo XVI, Christopher Marlowe, el poeta inglés, Miguel Ángel, el genio italiano que no era homosexual, Lord Byron, Francis Bacon, Oscar Wilde y Walt Whitman. Reunió esta lista de figuras formidables para probar el genio de ser un sodomita. Freud dijo, es algún tipo de reacción peculiar a una madre dominante. Aegis dijo, todo lo contrario, es de hecho un tipo de genialidad. Luego llegó un verdadero fraude, Albert Kinsey, en los años 40 y 50, publicando el famoso Informe Kinsey, que era una colección de mentiras diseñadas para normalizar la sodomía al decir que 1 de cada 10 personas la practicaba. La Asociación Americana de Psiquiatría desclasificó la sodomía como una enfermedad, eliminándola de su manual de diagnóstico estándar y determinando que es hereditaria. Todo esto nos ha llevado a la epidemia de hoy. No hay evidencia de que sea algo más que un comportamiento desviado y perverso. ¿Algunas personas se sienten atraídas hacia ello? Sí. ¿Por qué se sienten atraídas? Podrían haber muchas razones. ¿Por qué alguien se siente atraído hacia cualquier tipo de pecado? Yo no me siento atraído hacia eso. Hay algunos pecados que no puedo comprender. No puedo comprender ese pecado. No puedo comprender muchos pecados. No puedo comprender el asesinato. En la América temprana, ¿sabías que solían dar terapia de choque a las personas, tratando de borrar zonas específicas del cerebro, esperando llegar a la zona de lujuria homosexual? ¿Sabías que una vez realizaron lobotomías radicales en personas que practicaban esto? Nada de eso iba a funcionar porque esto no es algo en el cerebro físico. No es un problema en el tejido cerebral. Esto es una elección. ¿Por qué la gente lo elige? Tal vez tuvieron una experiencia de algún tipo de abuso cuando eran jóvenes, una experiencia homosexual temprana que era fácil y accesible. Tal vez tienen una necesidad de intimidad y una incapacidad para conectarse con el sexo opuesto. La subcultura en desarrollo ciertamente lo hace aceptable y atrae a muchos. No conozco todas las razones. ¿Por qué las personas se sienten atraídas hacia el adulterio? ¿Por qué se sienten atraídas hacia la pornografía? Elecciones, no solo una, sino muchas. Un pasaje final al que tenemos que ir. Dios va a juzgar este pecado como siempre lo ha juzgado. Romanos 1. Esto realmente merece un estudio propio, pero para no extender este tema deprimente, permítanme darles una breve visión. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo continuamente, todo el tiempo, contra aquellos que suprimen la verdad de Dios, que es conocida, evidente dentro de ellos. Dios la hizo evidente para ellos a través de la creación. ¿Sabes? ¿Conoces este texto? Aunque conocían a Dios por medio de la conciencia y la creación y la razón, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias. Se volvieron vanos en sus razonamientos. Su necio corazón fue oscurecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Llamemos a esto por su nombre, rechazo del Dios verdadero e idolatría. ¿De acuerdo? Idolatría. La ira de Dios se revela contra aquellos que hacen un intercambio. Cambian, versículo 23, la gloria del Dios incorruptible. Cambian, versículo 25, la verdad de Dios por una mentira. Y luego cambian, versículo 26, la función natural por la que es antinatural. Y de la misma manera, los hombres abandonan la función natural de la mujer, ardiendo en su deseo unos con otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes y recibiendo en sus propias personas la debida retribución por su error.
Rechazan a Dios, rechazan al Dios verdadero, se convierten en idólatras, adorando a un Dios hecho a su medida. Cambian la gloria del Dios incorruptible por algún otro Dios, e idolatría siempre resultará en inmoralidad. Es un juicio integrado. Por eso Dios los entregó a las lujurias de sus corazones, a la impureza, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. La idolatría lleva a la inmoralidad. Puedes emparejar las dos a lo largo de toda la historia. La idolatría lleva a la inmoralidad. Dios los entrega a sus lujurias. ¿Y a dónde los llevan sus lujurias? Al comportamiento homosexual. Las mujeres cambian la gloria del Dios verdadero y la verdad de Dios por una mentira, y también cambian la función natural por la que es antinatural, y los hombres hacen lo mismo. ¿Y qué obtienen de eso? Al final del versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Creo que esto se refiere principalmente a la muerte física, así como al juicio divino. Obtienen enfermedades de transmisión sexual de todo tipo, algunas de las cuales ni siquiera mencionaría. Obtienen una vida más corta, no tienen esperanza ni futuro, y están viviendo bajo una culpa masiva. Una vida trágica, una vida triste y trágica. ¿Rechazas a Dios? ¿Cambias al Dios verdadero por un ídolo? ¿Cambias la verdad de Dios por una mentira? Entonces cambiarás el comportamiento natural por lo que es antinatural. Versículo 27, esa pequeña frase ardiendo en su deseo. Literalmente, la palabra griega ekaiao significa consumirse, arder. Consumidos por el deseo, un deseo desenfrenado. Participan en cosas que son dolorosas. Muchos asesinos en masa eran homosexuales. Un ejemplo, Dr. Milton Halpern, ex jefe del médico forense de la ciudad de Nueva York, fue citado en el New York Times como el hombre que sabe más sobre muertes violentas que cualquier otra persona en América. Escribió una biografía llamada Where Death Delights. Halpern no era cristiano, y esto es lo que dijo. No es mi papel condenar la homosexualidad como tal, y dejo a los psiquiatras y psicólogos tratar de entender por qué la gente practica la homosexualidad. Pero habiendo realizado 60,000 autopsias, dijo, es hora de que aquellos que se desvían de las normas entiendan los riesgos. No sé por qué es así, pero parece que las explosiones violentas de celos entre homosexuales superan por mucho a las de un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre. La energía acumulada y las cargas de las relaciones homosexuales simplemente no pueden ser contenidas. Cuando se alcanza el punto de explosión, el resultado es brutalmente violento. Pero este es el patrón normal de estos ataques homosexuales, escribió. Los múltiples apuñalamientos, las golpizas sin sentido, que obviamente continúan mucho después de que la víctima ya ha muerto. Cuando vemos estos casos brutales de múltiples heridas en una sola víctima, automáticamente asumimos que estamos lidiando con una víctima homosexual y un atacante homosexual. Fin de la cita. Consumidos por esta lujuria. Realmente parece malas noticias, ¿verdad? En realidad, estas son buenas noticias. Buenas noticias para los perversos, porque si reconoces esto como pecado, si lo ves por lo que realmente es, si dejas de tratar de defenderlo, justificarlo y santificarlo, y lo confiesas como el pecado que es, clamando a Dios, Él te perdonará, te limpiará, te santificará y te justificará. Y queridos hermanos, este es el mensaje que debemos dar a estas personas. No hay otro mensaje. Recuerdo una noche en el programa de Larry King hablando con Chad Allen, el actor, sobre este mismo tema. Empecé con 1 Corintios capítulo 6, que dice que alguien que vive este tipo de vida como él, no entrará en el reino de Dios. Luego volví al mismo pasaje al final que dice, pero esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados. Y le dije que Dios lo perdonaría, lo lavaría, lo justificaría y lo santificaría. Ese es el mensaje. Es el único mensaje que tenemos. Cierro con una historia. Perdón por extenderme, pero así no tendré que hablar de esto otra vez. Salmo 107.
Una mañana de domingo en este mismo auditorio, me puse de pie y leí el Salmo 107, como suelo leer un salmo. Y llegué al versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, prisioneros en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Leí también otra porción del Salmo, pero un versículo destacó, el versículo 6. Clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Y luego el versículo 7, los dirigió por camino recto. Ahora bien, si estás viviendo en un mundo homosexual, la palabra recto tiene un significado significativo. Sentado allá atrás, había un joven llamado Robert Lagerstrom. Era uno de los líderes del desfile del orgullo gay en Los Ángeles. Estaba muriendo de sida. Le dijo a uno de sus amigos, «Me estoy muriendo. Tengo miedo de morir. No estoy listo para morir. ¿Dónde puedo ir para obtener ayuda?» Uno de sus compañeros pecadores le dijo, «Hay una iglesia en el valle llamada Grace Community Church. Ve allí». Él vino aquí. Yo leí ese salmo. Era un hombre clamando al Señor en su angustia. Era un prisionero en aflicción y cadenas. Estaba en las tinieblas y en la sombra de muerte, y yo leí ese salmo. Más tarde ese día él me dijo, «Usted leyó eso», y supe que estaba en el lugar correcto. Usted leyó eso, y seguí diciéndome a mí mismo, ¿cómo puedo ser liberado? ¿Cómo puedo ser liberado? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y luego me dijo, usted se levantó y predicó este sermón tan largo. Y cuanto más hablaba, más irritado me ponía porque yo quería ser liberado. Y usted seguía hablando y hablando. No escuché ni una palabra de lo que dijo. Entonces vino al final del servicio, vino al salón de oración, cayó de rodillas ante Dios, se arrepintió, abrazó a Jesucristo como Señor, fue maravillosamente salvado y lo bauticé aquí mismo, en estas aguas. Antes de eso dio testimonio a todos los que conocía. Cuando llegó el desfile del orgullo gay, todos los líderes del desfile, porque vivían la ruta, vinieron a su casa para desearle lo mejor mientras se moría. Les compartió todo el evangelio. Y luego fue al cielo. Hablamos la verdad sobre el pecado para que podamos hablar la verdad sobre el Salvador que perdona, ¿verdad? Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Nos abre tanto, es tan actual, tan pertinente. Gracias por la claridad con la que habla de estos temas. Que seamos fieles para llamar a estas personas que están atrapadas en este pecado vicioso al arrepentimiento, sin aceptar el pecado, pero amando lo suficiente al pecador como para darles la esperanza del Evangelio. Y te pedimos que continúes salvando, limpiando, santificando y justificando a los pecadores en esta iglesia, de todo tipo. Y que vivamos vidas que te agraden y te honren como aquellos que han sido perdonados. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.